Vamos a compartir la palabra del Señor. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a estar en este texto esta mañana. En los versículos 1 al 16. Versículos 1 al 16 vamos a estar compartiendo. Así que búsquelo. Si no tiene Biblia, puede seguir acá en la pantalla también la lectura. La enseñanza de esta mañana se denomina el nuevo nacimiento. Vamos a dar lectura al texto en el nombre del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos esta mañana en humildad que tú nos hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Queremos prestar nuestros sentidos naturales, pero sabemos que siempre dependemos, Señor, de ti, y es por eso que te rogamos que tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales para prestar la atención necesaria a este tan trascendente mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. No es la bondad personal, no son los años en la iglesia, no es lo mucho que has servido, no es lo mucho que has dado para la obra del Señor, o cualquier obra humana que tú te puedas imaginar, no es nada de eso. La condición imprescindible para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. El primer punto de nuestra predicación, entre los versículos 1 al 8, le he denominado: tienes que nacer de nuevo. En el versículo 1 hemos leído: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente. La Reina Valera traduce un principal entre los judíos. ¿Qué implicaba ser fariseo? ¿Qué implicaba esta prominencia de Nicodemo? Bueno, los fariseos eran una secta en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos del Nuevo Testamento. Ellos comenzaron con una buena intención, una intención noble de preservar y obedecer la ley de Dios, pero en el trayecto a ese objetivo se fueron extraviando, se fueron desviando, levantando incluso sus propias tradiciones por sobre la ley de Dios y también persiguiendo una justicia personal que les servía para ser admirados.
Un comentarista dice, el término fariseo significa separado o separatista, posiblemente porque se dedicaban a distinguir en forma meticulosa entre lo santo y lo inmundo, basados en su interpretación de la ley de Moisés. Eso es importante, su interpretación. Por eso estaban identificados con los escribas. Respecto de Nicodemo, Warren Wiersbe dice, era un hombre de elevado carácter moral, profunda hambre religiosa y, sin embargo, una profunda ceguera religiosa o espiritual. ¿Conoce personas de esta categoría? Personas que son admiradas, personas que son etiquetadas y reconocidas por muchos, por sus vecinos, por sus parientes, como buenas personas, muy religiosos algunos de ellos. Sin embargo, no han visto la verdad de Cristo. Esa es una actualización de lo que podría ser Nicodemo en nuestros días. Dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La pregunta que muchos teólogos se han hecho y que también tenemos que hacernos esta mañana es ¿por qué vino de noche? Bueno, lo cierto es que solo hay conjeturas al respecto. Este era el maestro de Israel, de ahí se implica que él era miembro del Sanedrín y quizás no se vería bien que se estuviese reuniendo con Jesucristo, un nuevo profeta, idea que el Sanedrín resistía. Las otras posibles explicaciones dan cuenta quizás de alguna posible timidez por parte de Nicodemo, o simplemente, y esto yo creo que tiene más sentido, y es que en la noche era el mejor tiempo para estar con el Señor conversando más tranquilamente, porque sabemos que, según constatan los evangelios, el Señor vivía una constante agenda, ¿no? Una agenda muy agitada. Eso al menos para mí tiene sentido. El saludo de Nicodemo es llamativo, por decirlo menos. Él reconoce a Jesús como maestro y con autoridad divina. En su concepto, Jesucristo no era un impostor. Jesucristo era de verdad un maestro. A pesar de que el Señor Jesucristo no había recibido ninguna instrucción rabínica en aquel tiempo. Para ser un rabino tenía que recibir instrucción bíblica, o instrucción rabínica más bien dicho. Pero la razón por la cual Nicodemo sabe que Jesucristo venía de Dios, la dice el texto, dice, nadie puede hacer estas señales que hace si no está con Dios con él. Perdón porque tengo la Reina Valera y por eso se me atraviesa. La mayoría de las religiones reconocen esto. La mayoría de las religiones dicen, efectivamente Jesucristo fue un gran maestro. De hecho, toda religión, toda secta que quiera prosperar, va siempre a asociarse a la figura de Jesús. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con reconocer que Jesucristo es un gran maestro o incluso que pudo haber hecho señales. Se debe reconocer que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, el único camino posible de reconciliación hacia Dios. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Esta idea incompleta de Nicodemo respecto de Jesús parece ser algo de la respuesta que el Señor le da en el verso 3, ¿no? Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y ahí está esta idea que va a dominar nuestra enseñanza esta mañana, no puede ver el reino de Dios. El Señor anticipa aquí también la interrogante del corazón de Nicodemo. ¿Recuerdan? Hace algunas semanas vimos la experiencia del joven rico, quien vino con una pregunta similar. Leamos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 10, verso 17. La experiencia del joven rico y su pregunta, su gran interrogante, es también la interrogante de Nicodemo. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Recordarán la conclusión de la enseñanza. Y si no la recuerdan, yo se las recuerdo. No hay nada que un hombre pueda hacer para alcanzar la vida eterna. Eso lo puede hacer única y exclusivamente Dios. De manera similar, no hay nada que un hombre pueda hacer para nacer de nuevo. Eso es prerrogativa de Dios.
Nacer de nuevo, en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego koineno, puede ser traducido, y el contexto nos ayuda a entenderlo así, como nacer de arriba. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Y esta expresión de ver el reino es una expresión que refleja lo mismo a entrar al reino de Dios en el versículo 5. Es decir, no hay una diferencia entre ver y entrar. Son expresiones sinónimas, iguales. Nicodemo vino al Señor con esta gran frase, pero puso de manifiesto su realidad espiritual. El que ve el reino de Dios conoce la identidad de Jesucristo. Amén. ¿Escuchó eso? El que ve, el que ha entrado al reino de Dios, conoce quién es Jesucristo. Para verlo, para conocer a Jesucristo, tienes que haber nacido de nuevo. La metáfora, dice un comentarista, de nacer de nuevo o de arriba, capta notable y simbólicamente lo radical y profundo de la experiencia de salvación. En Cristo uno llega a ser una nueva creación. Una nueva creación. Segunda a los Corintios 5:17, de esos textos que debiésemos tener de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En contraste, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era el embajador, el representante de quienes pensaban que la salvación era alcanzable a través de las obras. Entonces, desde el inicio de la conversación, esto está haciendo un golpe para sus conocimientos y su entendimiento. Y la pregunta que tenemos que responder también en este punto es: ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una expresión muy constante en los sinópticos, en los otros evangelios, pero se encuentra en el Evangelio de Juan solo 2 veces, y de hecho es en este mismo capítulo. Tiene que ver con el reinado de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, la teocracia, ¿no? El pueblo de Israel vivía bajo las leyes de Dios en todos sus ámbitos, civiles, ceremoniales, etc. Ahora, desde el Nuevo Testamento y a partir de Jesucristo, es el reino mesiánico del Hijo de Dios en la tierra. Este reino ya está iniciado y este reino está compuesto por todos los que han creído en Jesucristo. Es un reino, por lo tanto, estamos nosotros bajo las normas del reino. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Estamos bajo el reino de Dios. El hecho de que Jesús haya exigido una transformación total a este miembro del Gran Sanedrín, en vez de recibirlo gustoso y con los brazos abiertos, indica lo radical del reino que se estaba iniciando y que no bajaba los requisitos para ganar a un gran pez. Es decir, no importan los títulos, no importa que puedas tener tal vez mucha influencia, como en el caso de Nicodemo, era admirado, respetado por el pueblo. Los términos del reino de Dios son prescritos por Dios mismo, no por nosotros. Ahora, ¿somos parte del reino de Dios? Pues, si no lo somos, solo hay una segunda opción: ser parte del reino de las tinieblas. No hay un reino intermedio. ¿Eres parte del reino de Dios o eres parte del reino de las tinieblas? ¿Cómo luce el reino de las tinieblas? Efesios capítulo 2, versos 1 al 2. Y Él les dio vida a ustedes, así luce, cuando estaban muertos en delitos y pecados. Quienes son parte del reino de las tinieblas están, por lo tanto, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahí tiene usted otra característica. Andan conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Satanás mismo es quien gobierna en ese reino de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El primer reino, el reino de Dios, por medio de Cristo, estamos bajo el señorío de Él y vamos camino al cielo, a la Canaán celestial.
En el segundo reino, el reino de las tinieblas, eres esclavo de Satanás y del pecado y vas camino a la condenación eterna. Vas camino al infierno. Recordemos que el interlocutor del Señor era un hombre muy religioso. Sin embargo, deja en evidencia lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Puede ser muy religioso, pero no tener vida espiritual. Puede ser una Biblia caminando y no tener vida espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen, que se entienden espiritualmente. La información bíblica, la información teológica, no es sinónimo de transformación y vida espiritual. Con todo lo útil que es y con todo lo que nosotros debiésemos equiparnos con material bíblico, tenemos que entender eso, que el hecho de tener mucho conocimiento no implica necesariamente, no es sinónimo de que yo tengo vida espiritual. Es el caso de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. En el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La primera pregunta de Nicodemo es bastante más acertada que la segunda. Tiene más sentido, por así decirlo. Y en la segunda, la verdad es que él está anticipando que eso es como que tiene poco sentido, ¿no? Dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, ¿verdad? No, eso no se puede. Es el sentido de la expresión de Nicodemo. Yo me acordaba cuando uno estaba en el colegio, o en la universidad, y te preguntaban algo y tú no sabías. Y uno generalmente terminaba diciendo cualquier cosa. Más o menos lo que le pasó a Nicodemo acá. Estaba tan golpeado por esta enseñanza del nuevo nacimiento, que dijo lo primero que se le ocurrió, aunque él sabía que no era la respuesta, pero él no tenía la respuesta. Él no estaba fingiendo tampoco, él no tenía la respuesta. El hombre natural no entiende la naturaleza del nuevo nacimiento, no entiende las cosas de Dios, le son ajenas, le son incomprensibles. Y si lo amplificamos más, el hombre contemporáneo, el pensamiento del hombre contemporáneo, hablamos en términos promedios y generales, es que lo acepta todo y no juzga nada. Al hombre contemporáneo esta idea del nuevo nacimiento le podría parecer una buena idea y podría incluso aceptarla, pero así como también acepta las ideas del oriental, de Buda, de todo lo que usted quiera. Eso es lo que hoy día está predominando, lo llaman tolerancia. Existen distintas religiones, todas son aceptables, dice el hombre contemporáneo. Pero solo el cristianismo responde de manera consistente a las preguntas sobre el origen, el propósito, la moralidad y el destino del hombre. No hay ninguna religión, salvo el cristianismo, que pueda responder a todas esas preguntas de manera coherente y consistente. El Señor sigue ampliando aquí su enseñanza, sigue profundizando, sigue cavando en la mente de este religioso. Y anticipo 3 afirmaciones y una metáfora respecto de lo que es el nuevo nacimiento para este versado fariseo. La primera en el verso 5 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay como 5 teorías que los estudiosos han levantado para explicar esto del nacer de agua. No puede ser el nuevo nacimiento, perdón, no puede ser el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un mandato posterior a este pasaje. Ese podría quedar descartado, ¿no? La expresión de agua y de espíritu, esto lo encontré en una Biblia comentada, me hace mucho sentido, es paralela a nacer de nuevo, pero amplía el concepto. Y por cierto, este maestro de Israel que conocía el Antiguo Testamento, debió haber entendido esto de nacer de agua, porque también tiene una estrecha relación con lo que dice el profeta Ezequiel en el verso 36, versículo 25 al 27. Dice, los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas. Pienso purificarlo de todos sus ídolos. Mire, esto es
nuevo nacimiento. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo en medio de ustedes. Les arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu en medio de ustedes y haré que se porten conforme a mis normas, respetarán y cumplirán mis leyes. Amén. En Tito 3:5, en el Nuevo Testamento, también encontramos una idea similar respecto del agua y lo que ella significa, básicamente es purificación. Dice Pablo a Tito, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así pensaba Nicodemo. ¿Sí? Salvación por obras. Así piensan muchas personas, la mayoría. Sino conforme a su misericordia. ¿Y cómo hizo posible eso el Señor? Por medio del lavamiento de la regeneración. Ahí está la idea, ¿no?, de que el agua también es símbolo de limpieza y renovación del Espíritu Santo. Esto es lo que le estaba enseñando el Señor a Nicodemo. La segunda afirmación en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto no tiene nada que ver con entrar al vientre de tu madre y volver a nacer. Esto tiene que ver con un nacimiento que viene de arriba, un nacimiento dado por Dios, el Espíritu Santo. Todo ser humano nacido en esta tierra ha nacido en la carne. No está hablando allí del pecado, está hablando del nacimiento natural que todos experimentamos. Pero no todo ser humano nacido en esta tierra ha nacido al Espíritu. Son nacimientos distintos. Uno es de origen natural, el otro es de origen sobrenatural. Hoy diríamos, ¿cuál es el pasaporte para entrar al reino de los cielos? El nuevo nacimiento. Por lo tanto, Nicodemo, imagina usted la cara de perplejidad, y podemos asumir que estaba perplejo, asombrado, porque el Señor en el verso 7 le dice, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. No te asombres de eso. Tú conoces el Antiguo Testamento. No te estoy diciendo tantas cosas nuevas que tú no sepas. No es gracias a tu alto estándar, Nicodemo, ni a la admiración que tienes del pueblo. Lo hemos dicho nosotros en nuestra iglesia en otras oportunidades, pero no está de más repetirlo. Ser buena persona no alcanza. Ser buena persona no alcanza. Que otros digan que tú eres especial o que tú eres distinto no te alcanza tampoco. Por cierto, cuando el Señor dice, tienen que nacer de nuevo, no le está mandando a nacer de nuevo como que fuese algo que los hombres pueden hacer, sino más bien el Señor está fijando la condición que solo Dios puede crear en el corazón del hombre. Yo no puedo autonacerme de nuevo, eso solo lo puede hacer Dios. Y de hecho, aquí viene la ilustración, ¿no? La metáfora, en el verso 8, que refleja muy bien lo que yo estoy diciendo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. Esta metáfora, recordemos en relación al nuevo nacimiento, el Señor utiliza aquí el ejemplo del viento, compara el viento al efecto del Espíritu Santo en la vida de los corazones. Este sopla en nosotros, ¿sí? No lo podemos controlar, solo podemos percibir su sonido, dice el texto, solo podemos percibir su efecto. Del mismo modo el Espíritu Santo obra en la vida del hombre. Tampoco podemos ver al Espíritu Santo. No podemos verlo. No sabemos incluso cómo opera de manera detallada en el corazón del hombre, pero podemos ver los resultados en nuestra vida. Podemos observar el efecto de su presencia. El Espíritu Santo no pasará desapercibido cuando hace nacer de nuevo a una persona. Cuando la vida de Dios regenera al hombre, por ejemplo, por decir algunas cosas, se despierta interés por la palabra del Señor. Un interés que antes no tenía. Se despierta interés por la oración. Comienza a entender las cosas de Dios. Cuando viene a la Escritura, tiene una comprensión renovada, nueva de la Biblia, que antes no tenía. Como decía el texto en Corintios, porque no podía discernir la verdad de Dios. Ahora sí, porque el Espíritu Santo ha traído vida espiritual. Ahora, Dios es la prioridad, no solo en palabras, sino también en hechos. El texto añade, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. El viento, podríamos decir, va en su propio control y no nos rinde cuenta a nosotros.
no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así lo hace también el Espíritu Santo, uno de los atributos del Dios Trino, resistido por nosotros los hombres, es su soberanía, que Dios es soberano, que Él hace como le place. Y en ese aspecto de la soberanía, la aplicación de la soberanía más resistida por el hombre también es respecto del nuevo nacimiento. El texto culmina diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un hombre puede recibir el efecto regenerador del Espíritu Santo, pero el hombre no puede controlar al Espíritu Santo, sino más bien es controlado por él. El nuevo nacimiento, iglesia, no viene por repetir una oración, no viene por levantar la mano, no viene por inscribirse en una lista. ¿Cómo y cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Lo veremos al final del texto, pero yo quisiera adelantar que el nuevo nacimiento ocurre cuando el Evangelio es predicado. Entonces, el Espíritu Santo sopla vida de manera soberana, de manera sobrenatural. El segundo punto, cree al testimonio de Dios dado en Jesucristo. Cree al testimonio de Dios dado en Jesucristo. En el verso 9 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Este hombre entendido en el Antiguo Testamento podría ser en nuestros días quizás un buen teólogo. Estaba reprobando en el contenido y en la práctica de la enseñanza del nuevo nacimiento. No entendía y tampoco lo había vivido. Entonces estaba absolutamente reprobado hasta este momento. El Señor le dice en el verso 10, Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Aquí hay un artículo en el original que debiese traducirse como el maestro de Israel. Por eso sabemos que este hombre pudo ser miembro del Sanedrín y tendría un puesto, por lo tanto, de mucha importancia. Puedes tener una mente aguda, entrenada, y aún así no entender el lenguaje de la vida eterna. No es por obras humanas, es el acto soberano del Espíritu de Dios. Para Nicodemo, todo su modo de salvación, de justicia personal, se estaba cayendo a pedazos mientras el Señor lo confrontaba, mientras él conversaba con él. Podría estarse preguntando, pero ¿dónde está mi participación entonces en todo esto? El Señor confronta la incredulidad de Nicodemo y a quienes él representa. En el verso 11 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Esta expresión, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, es decir, por conocimiento absoluto, visión inmediata de Dios, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre proclama exclusivamente suyos. Quien nace de nuevo ha aceptado el testimonio de Dios. ¿Cuál preguntará alguien? Bueno, su revelación escrita, el mensaje del Evangelio, tiene que haber sido aceptado. Ese testimonio era rechazado por personas como Nicodemo. Si tú crees en Dios, tienes que creer a su palabra, tienes que aceptar la verdad del Evangelio. Hoy vivimos en una cultura que juzga la veracidad de la Escritura, la pone en duda, y la mayoría de las veces, salvo algunas excepciones, los argumentos son muy malos. No es que la Biblia fue escrita por hombres. Déjame contarte algunas cosas. Un libro escrito por 40 autores en un periodo de más o menos 1500 años, con trasfondos culturales, educacionales, quienes escribieron distintos. 66 libros. Entre los autores había pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, profetas, un médico. 3 idiomas diferentes y escrita durante múltiples dinastías. La Biblia es única en su origen, única en la unidad de tema, única en actualidad y difusión. No hay otro libro hasta este minuto que sea más propagado y vendido que la Escritura. Única en supervivencia, a pesar de que durante siglos trataron de eliminar la Biblia, nunca lo han podido hacer. Única en su carácter literario, única en su carácter moral, única en su conformación arqueológica.
Ninguna prueba arqueológica ha podido contradecir lo que la Biblia dice. Única en el cumplimiento exacto de sus profecías, única en su valor histórico, evidencia de la resurrección, única en su poder para cambiar vidas. Una coherencia, una consistencia de este tipo no puede ser explicada si no es por la mente de Dios tras este santo libro. La palabra nos debe juzgar a nosotros y no nosotros juzgar la palabra. El verso 12 dice: si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? ¿A qué se refiere Nicodemo, más bien el Señor, con cosas terrenales? Se refiere, bien digo, a lo que ocurre aquí en la tierra. El Señor había estado explicando esto del nuevo nacimiento, de la regeneración también dicho. Y se está apuntando a eso. Y habría problemas ya con entender eso. Cómo el Señor ahora iba a hablarle cosas celestiales. Un comentarista dice cosas terrenas, tales como la regeneración, el nuevo nacimiento. La puerta de entrada al reino de Dios en la tierra. Y la cual Nicodemo debería haber entendido mejor como una verdad aún de aquella economía más terrenal a la cual él pertenecía. Las celestiales, las cosas de la economía evangélica nueva, más celestial, la cual sería entendida plenamente después de la efusión del Espíritu Santo por medio del Salvador ensalzado. Verso 13: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién, sino el mismo Señor Jesucristo, quien es eterno, puede dar el testimonio más fiel y verdadero de estas cosas tan profundas? La intención de este versículo es confirmar a Jesús como la revelación verdadera, completa, original y única del Padre. William Hendrickson hace una pregunta interesante. ¿No había realmente nadie con el Padre cuando se trazó el plan que se centra en el decreto de enviar al Hijo al mundo para sobrellevar la maldición y libertar a los hombres? Sí, había uno, el que descendió del cielo, a saber, el Hijo del Hombre. En este mismo evangelio es el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor hace este preámbulo, ¿no?, para responder la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto respecto del nuevo nacimiento? Es solo mediante la obra del Señor Jesucristo que el hombre puede experimentar el nuevo nacimiento y alcanzar vida eterna. Y vamos ya al último punto que le he colocado a Nicodemo. Jesucristo es la respuesta. Aquí empiezan las cosas celestiales, de las cuales el Señor había hablado. El Evangelio son cosas celestiales. Verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo alusión a un versículo, a un pasaje en Números capítulo 21, versos 4 al 9. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Ahí está el pueblo quejándose. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado en contra del Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué tenían que hacer los israelitas mordidos por la serpiente? Mirar la serpiente de bronce para conservar la vida. ¿Qué debe hacer el hombre pecador? Debe mirar a Jesucristo con fe, quien fue crucificado a causa de sus pecados para alcanzar vida eterna. El comentario exegético y explicativo de la Biblia dice: el veneno de las serpientes ardientes, corriendo por las venas de los israelitas rebeldes, estaba extendiendo la muerte en el campamento, emblema vivo de la condenación perecedera de los hombres a causa del pecado. En ambos casos el remedio fue provisto divinamente. La manera de curación asombrosamente se parecía a la de la enfermedad. El Señor Jesucristo fue encarnado, fue 100% hombre y fue levantado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también resucitó, también se levantó de entre los muertos. Probablemente también a eso hace alusión el texto bíblico. El verso 15 dice: para que todo aquel que en Él cree tenga en Él vida eterna. Solo hay vida eterna en Cristo. ¿Has creído? Solo si has creído, tienes vida eterna. No quise dejar fuera el verso 16, que es un pasaje extraordinario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí hay una relación inseparable entre el nuevo nacimiento, la vida eterna, el amor de Dios y creer al Evangelio. El verbo creer, dice un comentarista, es una acción continua. No es la creencia superficial y pasajera que salva, sino que es la profunda, sincera y sostenida. Una traducción que capta este significado sería: todo aquel que está creyendo y sigue creyendo en Él. Es triste como muchas veces nos encontramos con personas que ellos piensan que creen en el Señor, porque en alguna oportunidad estuvieron vinculados con la iglesia. Pero el creer involucra un acto constante. El creer es creer durante toda tu vida. Es la primera vez que se habla de vida eterna en este Evangelio. La vida eterna es la vida de Dios, que reside en Cristo y que reciben todos los creyentes. Esta vida es una realidad presente en todos los que creen. Quienes hemos nacido de nuevo, no estamos esperando entrar en el reino. Ya estamos en el reino de Dios. Quienes hemos nacido de nuevo, no estamos esperando la vida eterna, sino que ya tenemos hoy vida eterna. La máxima expresión del amor de Dios hacia los hombres, ¿cuál es? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? No para que todos fueran salvos, eso es universalismo, sino ¿quiénes? Los que creen, solo serán salvos los que creen. Solo quienes creen tienen vida eterna, y los que rechazan tendrán entonces condenación eterna. Si usted ha creído al Evangelio, usted ya experimentó el nuevo nacimiento. Si usted no cree en el Evangelio, quizás esta mañana es una buena oportunidad para que allí donde está sentado, después de haber oído este mensaje, ruegues al Señor que traiga vida espiritual a tu corazón, para que entres en una relación renovada con Dios, o el único tipo de relación de comunión con Dios a través de la persona de Cristo. La historia de Nicodemo es sorprendente. Probablemente él se convirtió después de esto. Estuvo con José de Arimatea cuando pidió el cuerpo, ¿no? En este mismo evangelio al final. Y también hizo un intento de defensa del Señor Jesucristo unos capítulos más tarde.
La historia extrabíblica, la tradición cuenta que efectivamente se convirtió. Nació de nuevo. ¿Quiere el Señor que, si hay alguien entre nosotros que no ha experimentado esto, hoy día lo pueda experimentar? Por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quienes decimos haberlo experimentado, tengamos un renovado aire de gratitud por la obra del Señor en nuestro favor. Porque no mereciendo absolutamente nada, no teniendo algo digno que ofrecerle al Señor, Él nos amó en Cristo. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Estábamos ajenos, ignorábamos a Dios, le dábamos la espalda, pero Él a través de su Espíritu nos regeneró. Damos gracias al Señor por su obra en nuestros corazones y pedimos que use también su palabra para traer más vidas a la vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Si hay algo que es importante en la vida, es reconciliarse contigo. Si hay algo que es importante en la vida, es experimentar el nuevo nacimiento. Te pido, Dios, que tú obres en las vidas de las personas que están esta mañana oyendo este mensaje y puedas aplicar sobrenaturalmente esta enseñanza a los corazones, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.